Gracias, Dani. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá tan temprano después de una noche para algunos larga. No quiero mencionar a nadie en especial. Quiero agradecer al laboratorio Abbott por haberme invitado y por a Aso Reuma por haberme permitido venir. Como decía Daniel, bueno, yo les voy a hablar un poco de este biosimilar de rituximab y nuestra experiencia con el mismo. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Tengo relación con casi todos los laboratorios que producen medicamentos para el tratamiento de las enfermedades reumáticas y como les dije, bueno, este simposio, como ustedes saben, está auspiciado por Abbott. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente de 34 años que nosotros conocimos por primera vez en el 2019 en el contexto de que ingresó al servicio de otorrinolaringología para hacerse una laringotraqueoplastia. El paciente había empezado en el 2009 con episodios de escleritis y en ese momento también tenía oligoartritis y tenía ANCA positivo y anticuerpos antiproteinasa 3 positivos. Se le hizo el diagnóstico en ese momento de granulomatosis con poliangiitis y comenzó tratamiento. Todo esto fue en otro centro, comenzó el tratamiento con corticoides y metotrexate. En el 2012 desarrolló una úlcera nasal y empezó con una estenosis subglótica, que era el motivo por el cual vino al hospital para hacerse esa operación. En ese momento se detectó que tenía un compromiso pulmonar con un nódulo cavitado que ustedes pueden ver acá en la tomografía. Y básicamente, bueno, el paciente se operó, anduvo bien y en la internación, después de la operación, nosotros comenzamos tratamiento con rituximab, el biosimilar de rituximab. El paciente anduvo muy bien. Esto es una evolución del 2021 y en la tomografía nueva el nódulo había desaparecido prácticamente y el paciente ya llevaba 2 años de tratamiento con rituximab con muy buena evolución, también desde el punto de vista otorrinolaringológico. Se le hizo en ese momento una endoscopía que mostró que estaba todo bien y el paciente no tenía ni siquiera alteraciones en la voz. Así que, bueno, este es uno de los tantos casos que ustedes pueden ver de eficacia del rituximab en esta indicación. No vamos a hablar del rituximab, ustedes lo conocen bien, es un anticuerpo monoclonal quimérico que está dirigido contra el receptor CD20 de los linfocitos B y básicamente los mecanismos de citotoxicidad, el fundamental probablemente es la citotoxicidad mediada por anticuerpos, pero ustedes saben también que la porción FC es capaz de fijar complemento y eso producir la asociación del complejo de ataque de membrana y eso también produce citotoxicidad y también los receptores de FC y de complemento de los macrófagos también induce la citotoxicidad mediada por fagocitosis. Es decir que hay varios mecanismos por el cual el rituximab produce la citotoxicidad. Como ustedes saben, esto a veces trae complicaciones en el sentido de lo que puedo hablar y lo que no puedo hablar, porque las indicaciones del rituximab en las enfermedades autoinmunes están bastante limitadas. Sin embargo, todos tenemos experiencia de utilizarla fuera de la aprobación en un montón de enfermedades. Ustedes saben que está aprobada para la artritis reumatoidea, la granulomatosis con poliangiitis y la poliangiitis microscópica en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, como les dije, tenemos una experiencia amplia de utilizarlo en muchas de las otras enfermedades autoinmunes. De hecho, este es un trabajo en el cual recopilaban cuáles habían sido las indicaciones para rituximab en distintos países de Europa y ustedes pueden ver ahí que, bueno, en muchos, la gran mayoría fue
con indicaciones aprobadas, como la artritis reumatoidea, la granulomatosis con poliangeitis o la microscópica, pero también un buen porcentaje de algunas otras enfermedades. Ya en el 2019, Palnar publicó un primer trabajo en el cual fue un documento de posición de Palnar con respecto a los biosimilares, ahí con Carlos Vinicio Caballero, que me prometió que iba a venir, pero se ve que la noche lo afectó duramente, y representante de todos los países de Palnar. Y básicamente lo que decía este documento de posición era que los biosimilares deben ser considerados en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes y que, sin embargo, deben cumplir el proceso regulatorio estricto para ser llamados biosimilares, y aquellos que no cumplieran ellos debían ser biocopias o biomimics, como se llaman, y no debían ser utilizados. También recomendaba este documento de posición que los biosimilares debían tener un precio significativamente menor. Ustedes saben que básicamente la justificación de la aparición de los biosimilares es la reducción de los costos. Ahora vamos a seguir un poquito esto rápidamente. ¿Cómo evaluamos los biosimilares? Ustedes saben que cuando hay un producto innovador, lo fundamental de la evaluación de ese producto innovador son los ensayos clínicos. Y después la evaluación de las características de la molécula. Y para cada nueva indicación de un producto innovador se requiere un ensayo clínico para esa patología. Sin embargo, la pirámide esta se da vuelta completamente cuando pasamos a la evaluación de un biosimilar, y el proceso más importante de la evaluación de un biosimilar es la caracterización físico-química y biológica de ese producto, demostrando que es similar al producto original, y el ensayo clínico representa una parte menor de esta evaluación. Inclusive hay algunos que dicen que podría ser que no fuese absolutamente necesario. Y en general, con un ensayo clínico en una patología se puede extrapolar la indicación de ese biosimilar a las otras patologías para las cuales está aprobado el original. Básicamente, esto es un resumen del extenso análisis de caracterización que debe ser utilizado para un biosimilar, y yo les voy a mostrar algunas de estas evaluaciones que se hizo para el rituximab de Abbott, el Ritusec. Primero, una de las cosas importantes es cómo es la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, y en este caso evaluado por un mapa cromatográfico. Ustedes pueden ver ahí claramente cómo hay una similitud absoluta entre el original y el rituximab biosimilar. Con respecto a la estructura secundaria, ustedes pueden ver ahí también y terciaria, como hay una superposición absoluta en todas estas curvas que midan por fluorescencia intrínseca y espectroscopía, cómo son estas dos moléculas en su estructura secundaria y terciaria. Una de las evaluaciones importantes es cuáles son las impurezas que tienen estos productos, que pueden ser diferentes, y la glicosilación. Y ustedes pueden ver nuevamente acá en esta evaluación cómo los picos de glicosilación y la cromatografía de exclusión fueron muy similares en cuanto al porcentaje de dímeros y monómeros en cada uno de estos productos, tanto el rituximab biosimilar como el original. Lo mismo, la función biológica debe ser analizada, y en este caso, bueno, se analiza cómo es la unión al receptor, al CD20, y ustedes nuevamente pueden ver ahí cómo hay una superposición absoluta de las curvas relacionadas con la concentración en cuanto a la capacidad de unirse al receptor. Y acá en el cuadro pueden ver nuevamente cómo es la capacidad de unirse las otras porciones, FC, etcétera, y la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que también fue evaluada en este grupo
grupo de pacientes, que yo les voy a mostrar después, del ensayo clínico. Y ustedes fíjense acá como también las curvas de lisis de linfocitos, según la concentración, es absolutamente superponible entre el rituximab innovador y el rituximab biosimilar, el Ritusec. Básicamente, otro punto a evaluar es la farmacokinética y la farmacodinamia. Y fíjense nuevamente cómo las curvas de farmacokinética son absolutamente superponibles, al igual que la disminución de los linfocitos B, en este caso medido por CD19, y fíjense cómo la recuperación de los mismos en el tiempo también es absolutamente superponible. Por lo tanto, digamos, toda esta etapa está felizmente completada en cuanto a este biosimilar. Y bueno, el ensayo clínico se decidió. Ustedes saben que los ensayos clínicos para los biosimilares pueden ser, en general se toma una población sensible, obviamente de una indicación aprobada para el original, y en este caso se hizo en los linfocitos, en la leucemia linfocítica de células B. Y básicamente acá fue un ensayo clínico randomizado de no inferioridad, en el cual los pacientes recibían el esquema CHOP y eran randomizados a recibir el rituximab biosimilar o el rituximab original, y después eran seguidos en el tiempo. Básicamente acá se determinaba el outcome primario, era el porcentaje de pacientes que habían conseguido la remisión completa o la remisión parcial, y se había considerado un límite de no inferioridad de un 13%. Fíjense cómo fue absolutamente similar el porcentaje de pacientes que lograron la remisión completa o la respuesta parcial, y fíjense cómo la diferencia fue 0,7% más pacientes en el biosimilar obtuvieron este outcome, con un intervalo de confianza que fue de menos 8.7 a más 10.3, es decir, dentro del límite de no inferioridad de menos 13 que se había considerado, con lo cual, bueno, nuevamente fue un ensayo clínico positivo que mostraba la biosimilitud de esta droga. En cuanto a los eventos adversos, fueron también muy similares. Fíjense que los eventos adversos serios, el porcentaje alrededor de 30% fue muy similar en los dos, y lo mismo al porcentaje de eventos adversos que llevaron a la discontinuación del medicamento, que fue alrededor del 4 o 5%. También en los eventos adversos más comunes no hubo ninguna diferencia significativa. Una de las preguntas importantes es, bueno, ¿los biosimilares bajan los costos? ¿Eso se refleja en un aumento del acceso? Bueno, a veces uno dice, bueno, ¿no será que el sistema de salud se ahorra la plata y la guarda? Esto es una proyección, y fíjense que en Latinoamérica proyectaba este estudio que de 517 millones que se usan para biosimilares en el 2018, esto iba a subir a 3.915 millones para el 2025. Y este es un experimento bastante interesante que yo le propuse en nuestro hospital, pero obviamente no nos prestaron mucha atención. Pero básicamente en Irlanda lo que ellos hicieron es decirle, bueno, aquellos servicios que adoptaban un biosimilar, un porcentaje, que era un porcentaje chico, pero un porcentaje del ahorro se volcaba al servicio para que el servicio lo pudiera utilizar en su desarrollo. Educación, viajes a congresos, etc. Y fíjense cómo el costo, digamos, y el número de pacientes, en este caso, que estaban en el original, fue bajando a medida que el número de pacientes en el biosimilar fue aumentando, y con esto ahorraron 22.7 millones de libras, y a los servicios le volvieron 3.6 millones de libras para su utilización. Creo que es un modelo que puede ser interesante. Pero más importante es este análisis que se hizo en Dinamarca con la entrada de los biosimilares. Fíjense que entre el 2012, y esto es de infliximab, entre el 2012 y el 2015, fíjense que prácticamente la cantidad de pacientes que eran tratados con infliximab creció muy poco, y en ese periodo que estaba el infliximab
infliximab original, también fíjense cómo fueron creciendo los costos, que esto es una cosa que ocurre con cierta frecuencia con los originales, que uno dice, ¿cómo puede ser que a pesar de que pasa el tiempo y uno dice, bueno, y ya está en el mercado, hay más pacientes, bueno, el costo va aumentando? Pero fíjense qué pasó cuando entró en el mercado, cambiaron todos los pacientes, fíjense, de lo original al primer biosimilar, que es Remsina. Fíjense cómo bajaron los costos en forma dramática, ¿sí?, para el sistema de salud de Dinamarca, casi a la mitad. Pero al mismo tiempo cómo aumentó la cantidad de pacientes que tenían acceso al infliximab. Y esto aún se mostró más cuando entró otro biosimilar y también reducción de los costos y aumento de la cantidad de pacientes. Y esto se ve exactamente lo mismo con el adalimumab. Fíjense, durante estos años, 2017 al 2018, muy estable la cantidad de pacientes tratados con adalimumab. También estables más o menos los costos, pero cuando entra el primer biosimilar, cuando cae la licencia de adalimumab, fíjense los costos, bajan casi a un tercio, pero al mismo tiempo aumenta la cantidad de pacientes que tienen acceso a la medicación. Con lo cual, bueno, esto es algo que es bueno para nosotros y es bueno para los pacientes. Ahora les voy a mostrar nuestra experiencia con este rituximab. En el 2013 el ANMAT autorizó este rituximab RTX-M83 en el registro de especialidades medicinales. Es el mismo rituximab que ustedes tienen acá, allá se llama diferente, el de Abbott. Y en el 2017 nuestro hospital, en forma, digamos, con un cambio no médico, cambió a todos los pacientes que se les indicaba rituximab, los cambió del original a el rituximab biosimilar. Entonces nosotros decidimos hacer este estudio para evaluar cómo había sido la seguridad en los pacientes que habían recibido el original versus los pacientes que habían recibido el biosimilar, y aquellos que habían switchado, y ese fue nuestro objetivo. Perdón, no dije que este trabajo fundamentalmente hecho como todos los trabajos nuestros, nosotros figuramos, pero lo hacen nuestros fellows, y básicamente, bueno, lo hizo Alfredo Vargas y Diana, que está ahí sentada. Creo que Alfredo también figuró bastante, pero lo hizo Diana, básicamente. Y ellos lo que hicieron es revisar todas las historias clínicas, van a ver, de todos estos pacientes. Nosotros incluimos básicamente los pacientes mayores de 18 años que recibieron rituximab entre enero del 2013 y junio del 2021, y lo que evaluamos es los efectos adversos según la definición del NSI y la NIH de Estados Unidos, con la terminología común de criterios adversos. Y evaluamos la densidad de incidencia de eventos adversos tanto durante la recepción del rituximab innovador como del rituximab biosimilar, y también en aquellos pacientes que habían cambiado de uno a otro. Básicamente este es el número total de pacientes que en ese momento nosotros no completamos la evaluación de todos los pacientes. Yo les voy a mostrar ahora de los pacientes solamente con enfermedades autoinmunes, pero fíjense que fueron 359 pacientes que recibieron el rituximab innovador, 521 que recibieron el biosimilar y 102 pacientes que recibieron ambos, es decir, inicialmente el innovador y posteriormente el biosimilar. Básicamente, fíjense el número de infusiones, en promedio 6, 4 y 11, aquellos pacientes obviamente que habían cambiado de uno a otro, con una dosis acumulada alrededor de 6 gramos. Básicamente estas eran las enfermedades. Como ustedes ven, un porcentaje importante eran enfermedades oncohematológicas, otro porcentaje eran rechazos de trasplantes, y en lo que nosotros nos enfocamos eran en nuestras enfermedades autoinmunes, perdón,
que básicamente entonces eran 255 pacientes, de los cuales 77 recibieron el innovador, 136 recibieron el biosimilar y 42 pacientes cambiaron del innovador al biosimilar, y eso es lo que vamos a analizar. Fíjense las patologías. Hubo varios tratamientos fuera de la indicación en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, vasculitis, pacientes con anemia autoinmune, lupus, artritis reumatoidea, etcétera. Digamos, una amplia gama de enfermedades autoinmunes. Básicamente, fíjense que el tiempo de seguimiento fue aproximadamente 3 años en el innovador, aproximadamente 2 años en el biosimilar, y en aquellos pacientes que cambiaron tuvieron prácticamente 1 año de seguimiento, evaluamos en el innovador, y 1 año de seguimiento en el biosimilar. Y en cuanto a la mortalidad, fíjense, no hubo diferencias, 3.1 por cada 100 pacientes en el innovador, 4.7 en el biosimilar, con una diferencia que no fue significativa en cuanto a la mortalidad. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto al número de eventos infusionales. Como ustedes saben, muchos de los eventos infusionales dependen de la velocidad de administración, y la verdad que tuvimos, como ustedes pueden ver ahí, relativamente poco. Acá, con respecto a los eventos adversos, fíjense nuevamente, acá en el gráfico que dice 2, están evaluados aquellos pacientes que solamente recibieron el innovador o solamente recibieron el rituximab biosimilar, el Ritusec, y básicamente fíjense que en eventos adversos de cualquier causa no hubo diferencias significativas, y tampoco en el número de eventos serios ni eventos infecciosos serios. Cuando analizamos los pacientes que habían cambiado de uno a otro en el periodo que habían estado con uno y en el periodo que habían estado con otro, básicamente fíjense que los eventos adversos de cualquier causa, serios o infecciosos, tampoco mostraron diferencias estadísticamente significativas, siendo bastante similar. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo es que no encontramos diferencias en cuanto a la densidad de incidencia de eventos adversos leves o serios en pacientes que recibieron este biosimilar, tanto en las indicaciones de Novo como en los pacientes en los que se realizó un switcheo de uno a otro. Y en este momento este es el rituximab que nosotros seguimos utilizando para todos nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, en cuanto a conclusión, sabemos que la vía de aprobación de los biosimilares tiene fuertes estándares de calidad, eficacia y seguridad que están basados en el análisis fundamentalmente robusto, testeo analítico, la estructura, función, etcétera, para establecer la biosimilitud, y un ensayo clínico en alguna población sensible para extrapolar el resto de las indicaciones. El Ritusec cumple con estos requerimientos. Realmente hay toda la evidencia que yo les mostré está publicada, y claramente la llegada de los biosimilares no solo reduce los costos, sino aumenta el acceso de nuestros pacientes a los tratamientos. Y nuestra experiencia de la vida real con el rituximab biosimilar, el RTX M83, el Ritusec de ustedes, demostró que es eficaz y seguro. Obviamente la eficacia no la analizamos todavía, pero la eficacia está dada porque los pacientes se mantuvieron en el tratamiento, con lo cual, bueno, la sobrevida en tratamiento es una de las formas de evaluar en la vida real la eficacia en nuestras enfermedades autoinmunes. Así que, bueno, por último, quiero recordarles, invitarlos a todos al PANLAR que se va a hacer ahora en Río entre el 26 y el 29 de abril. Muchas gracias.